general sin restricciones, sin mascarilla y sin miedo. Bienvenidos a la quinta entrega del Escobón de Oro. En primer lugar, agradecer nuevamente la visita a nuestros amigos de Mallorca, que han vuelto a visitarnos un año más. También agradecer la presencia del equipo de promoción, de Jesús, que han estado todos estos días ayudándonos para seguir promocionando nuestra fiesta. Llevamos ya muchos días intentando promocionar una fiesta que lleva ya más de 30 años siendo declarada de interés turístico regional y que conseguiremos muy pronto que sea de interés turístico nacional, porque yo creo que nuestra fiesta se lo merece, porque tenemos que seguir trabajando por nuestra tradición, que es parte de nuestra cultura. El Ayuntamiento de Jarandilla, a través de su Concejalía de Festejo y el equipo de promoción, han decidido otorgar el premio 2022 este año al Parador Nacional de Turismo de Jarandilla de Avelló. El Parador Nacional es una empresa pública al servicio de turismo desde 1928, promocionando la mejor imagen de nuestra localidad. Además, protege nuestro patrimonio cultural e histórico, promueve la economía local y el cuidado del medio ambiente. Bien de interés cultural, como punto histórico desde el 3 de septiembre de 1991, hablar de Jarandilla es hablar del Parador. Y es casi imposible desligar uno del otro. El Parador es conocido en buena parte de la geografía nacional y es uno de los lugares más visitados de quienes acuden a Jarandilla. Es un sitio indiscutible, una marca de calidad que por sí sola genera confianza y beneficia al sector turístico de la comarca. La provincia, por la masiva afluencia de turistas de un perfil determinado durante todo el año. Agradecer, como no, a su directora, Natalia Martínez, que siempre pone en parada y posición del pueblo de Jarandilla en la cantidad de eventos, sobre todo culturales, que organiza nuestro ayuntamiento o las distintas asociaciones. Ahora voy a invitar a Fermín y a Natalia que vengan aquí para que proceda Fermín a entregar el Escobón de Oro. Un aplauso. Voy a ser breve, que como dijo Gracián, lo bueno sirve dos veces bueno y lo malo, aún lo malo, si poco, no tan malo. Bueno, gracias por este Escobón de Oro, en nombre de todo el equipo de paradores, que hasta el presidente es conocedor de este galardón. Me hace mucha ilusión recibir y recoger este reconocimiento, porque esto significa que el binomio entre el Parador y el pueblo de Jarandilla queda latente y no se entiende el uno sin el otro. Jarandilla abre hoy en escobazos y tradición frente a la Virgen de Sopetrán. Y esta festividad tan arraigada y que celebra la cultura local promueve y mantiene los usos y costumbres, dándolos a conocer tanto a nivel regional como incluso a nivel nacional. Gracias de corazón, en nombre de todo el equipo de Parador. Las puertas del castillo siempre están abiertas al pueblo de Jarandilla, es vuestra casa. Y ahora, ¡viva los escobazos y viva la Virgen de la Concepción! ¡Viva! Nunca se ha dicho tanto y se ha hablado tanto de la fiesta de estos escobazos, sino que estas cuatro paredes, ¿no? La gente cuando entra por esa puerta, hay aquí una señora que hay que agradecerla esa información que da, de verdad, se la piden. A Modena, muchas gracias. Yo soy de la opinión, y siempre lo he dicho cuando también está en la prensa, cuando te preguntan qué siente por los escobazos, siempre dices la misma respuesta, que hay que estar dentro de ellos para saber lo que se siente en cada momento. Natalia, lo que ha dicho Pablo, agradecerte esa implicación que tengo con el pueblo de Jarandilla, con todas las instituciones, que siempre estás ahí para cualquier cosa, dejarnos ese espacio que es tan lujoso, ¿no? Porque cuando viene la gente y que presentamos, donde hemos hecho estas intervenciones, pues esas actividades, pues quedan loco, ¿verdad? Cuando viene esas intervenciones. No solo aquí en Jarandilla, donde está ligado el Parador como Jarandilla, sino fuera de España y fuera de Europa también está ligado
y animaros a que viváis esta fiesta como todos los años que vivimos. Muchas gracias y digo la